Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar las páginas 151 y 169 del volumen primero de los Grundrisse, de la edición de siglo XXI. Hay que decir que en la sesión anterior ya se trataron algunas de estas primeras páginas, pero bueno, en tanto que no se quedó grabado y que corresponden a esta sesión, pues las voy a volver a tratar, aunque sea de una forma más breve. Así que, recapitulando. Se nos dice ya en la página 151, bueno, se nos plantea esta polémica entre si el dinero es productivo o improductivo. Marx nos dice que, bueno, como relación social lo es, y en ese sentido Ferrer acierta. Como mercancía, no tanto, es decir, la perspectiva de Smith también es válida. Sin embargo, Smith se está perdiendo lo fundamental, es decir, el dinero como relación social y toda la potencialidad que tiene. Al final, el dinero es distinto del producto en que se encarna. ¿Vale? El dinero, como vamos a ir viendo, es una relación social que va mucho más allá de una mercancía dineraria o un signo de valor que está funcionando en un momento concreto. En segundo lugar, la tercera determinación del dinero es la unidad entre las anteriores, es decir, es la unidad entre la función del dinero como medida y la función del dinero como medio de cambio. Esta tercera determinación puede aparecer en periodos históricos previos al capitalismo, como forma de tesoro, pero no como dinero como tal. Es decir, el dinero no podrá aparecer hasta que, en su tercera determinación, se explica, hasta que haya funcionado antes como medida y medio de cambio. Es cierto que pueden existir otras formas de atesoramiento y acumulación, pero en la medida que estos tesoros no cumplen la función de dinero, porque no pueden ser intercambiados por cualquier mercancía, en esa medida no funcionarían como dinero en su tercera determinación y evidentemente tampoco permitirían la acumulación capitalista. Como representante de la riqueza surge de la circulación, es decir, el dinero es un resultado, nace de la circulación y también es su resultado, es el producto de la circulación. Además, la circulación que ya ha desarrollado el dinero como este dinero, digamos, capitalista, en la medida en que ya el dinero se ha desarrollado en sus tres determinaciones y aparece en su forma capitalista, la circulación también adquiere un carácter más elevado. Es una circulación capitalista que tiene una relación con la producción, pues también de nuevo más elevada, más compleja. Aunque el dinero se presenta a la circulación como algo autónomo, se la enfrenta como autónomo, no deja de ser resultado de esta. Así que esta autonomía no es del todo cierta. Y luego un elemento que me ha parecido interesante recordar, que aparece en la página 154, y es que ya se ha hablado mucho y se ha dado la explicación de por qué el dinero tiene que adoptar, por qué el dinero es autónomo y no, y tiene que adoptar esta forma de mercantil en oro y plata. Pero bueno, pues aquí de nuevo, una vez más, rumiando cosas anteriores o recordándolas, nos dice lo siguiente. Lo que existe solo en relación con otro, como determinación o relación de otro, no es autónomo. Claro, evidentemente algo que existe única y exclusivamente en relación, es decir, determinado por otro agente o otro elemento, no va a tener esta faceta de autonomía. Claro, la pregunta es, o la cuestión sería, ¿en qué medida el dinero, a pesar de ser resultado y surgir de la circulación, no está determinado por esta? Realmente estaría determinado por la producción, como veremos más adelante, capitalista específicamente. Aquí de nuevo hablando de dinero capitalista, ¿no? Como diferenciándolo de sus formas en otras sociedades. Bien, como veíamos anteriormente, la tercera determinación del dinero nos da lugar al concepto de capital. Y nos dice Marx, el capital es supuesto y resultado de la circulación. Es decir, no hay posibilidad de acumulación capitalista sin un mercado en el que vender. Por lo tanto, la circulación es un supuesto. Pero además la acumulación es resultado de la circulación. Es decir, es resultado de dinero que sale de la circulación para poder ser atesorado por un capitalista y eventualmente vendido por mercancías productivas por otra forma del capital. Por lo tanto, segundo punto,
la autonomía del dinero es una relación negativa con esta, con la circulación. Es decir, la autonomía del dinero se va a contraponer a la circulación, a pesar de ser esta su resultado y o sea, a pesar de ser resultado de esta y que esta sea su supuesto. Tercer punto, muy relevante, es un instrumento de la producción. Es decir, el dinero es un instrumento para la producción capitalista, sobre todo en su forma, digamos, en su forma, ¿no? Directamente, como en tanto que signos de valor o como oro y plata. Es un instrumento para la producción. Lo que realmente genera valor no es el dinero per se, claro está, es el trabajo asalariado, es el trabajo. Por lo tanto, al final, el dinero es un instrumento que sirve a la acumulación capitalista, a la producción capitalista. Lo que es el fin de la acumulación capitalista es la acumulación de capital, es decir, el atesoramiento de dinero. Pero este no deja de ser un instrumento para lo que realmente representa, que es la acumulación de trabajo ajeno, la explotación de trabajo de otras personas. Y cuarto, existe también una relación del dinero como capital en relación consigo mismo, es decir, un capital que es bueno, la idea está de D prima, ¿no? Dinero que engendra directamente más dinero, ¿no? Como el dinero como capaz de crear valor por sí mismo. Entonces, tiene una relación del dinero como capital consigo misma. El propio capital tiene un precio, que es el interés. El dinero prestado, el capital prestado, tiene un precio, el interés. Esta es la relación consigo mismo. Luego, en estas páginas se hace bueno, bastante hincapié, tal vez no de una forma muy explícita, pero sí se hace hincapié en esta idea de que el dinero es un producto social, es un elemento histórico, es algo que se va a desarrollar y que va a tener impactos diferentes según los diferentes momentos históricos. Ya hemos visto que tiene 3 determinaciones y que la tercera determinación solo puede surgir en la sociedad capitalista para el dinero. Entonces, tenemos que el dinero es un producto social que nace dadas un desarrollo de las fuerzas productivas, del intercambio y demás, y que, digamos, existen tanto que existe ya el trabajo asalariado. Entonces, tenemos que el dinero sería, por un lado, precio realizado, es decir, lo veíamos bastante ya hace bastantes páginas atrás, que el precio realizado es cuando obtienes, digamos, una cantidad dineraria de dinero, vaya, ¿no? A cambio de la mercancía que tú ya le habías puesto un precio ideal previamente, es decir, son mercancías que ya han sido vendidas y que a cambio de ellas se ha obtenido un dinero. Entonces, precio realizado, precio, digamos, de precio idealizado a precio realizado. Y luego, en segundo lugar y fundamental, es universalmente cambiable. Esto es otra cosa que también veíamos que se refería al valor de cambio. Como el dinero es representante de la riqueza universal, pues entonces evidentemente es representante del valor de cambio. El dinero, por tanto, como el valor de cambio, es indiferente con respecto a la particularidad del trabajo por el que se cambia o que lo ha producido, en el caso del valor de cambio. Entonces, el dinero va a ser universalmente cambiable. Esto es fundamental. La mercancía dineraria, bueno, pues obtiene este carácter del dinero. El oro o la plata son universalmente cambiables porque funcionan como dinero, porque en todas las sociedades, por lo menos tal y como lo plantea Marx para su época, son aceptados como dinero. Y esto en contra de pues, otras monedas locales, por ejemplo. Por lo tanto, el contenido, esto es muy importante. Estamos ahora mismo en la página 155. Nos dice Marx algo tal que así. El contenido es el dinero y la forma es la mercancía dineraria. Es decir, la forma es el oro o la plata. Y el dinero es el contenido. Es decir, la función social del oro y de la plata como dinero es el contenido social. Lo que realmente le da esta funcionalidad y estas características. El hecho de ser materiales como oro y plata, que evidentemente han resultado ser adecuados para la función de dinero, por lo menos en ciertas épocas históricas, bueno, pues sus características materiales, naturales, son en la relación social aspectos formales, son la forma. Por lo tanto, el contenido
del dinero como tal es su relación social. Ojo, aquí esto me lo resalto porque pareciera contradictorio con otras formas más simplistas a veces que se pueden tener de utilizar o emplear el materialismo, ¿no? El contenido va a ser algo material y la forma va a ser el aspecto nominal, la denominación que le ponemos, la relación social que adopta. No, no, aquí Marx, que está realmente analizando el desarrollo de la sociedad, ¿no? Como conjunto, bueno, sí, como conjunto de personas, ¿no? Que van experimentando distintos avances, tanto técnicos, pero también en gran medida sociales, ¿no? Se está fijando en estos cambios sociales y cómo afectan al desarrollo del conjunto de la producción y de los individuos. Bueno, pues está poniendo el énfasis en esta relación entre sujetos más que pues las características materiales que, por cierto, ya ha analizado en detalle previamente y que nos ha dicho que evidentemente pues el oro y la plata son más adecuados para la función de dinero que otro tipo de mercancías. En todo caso, y a pesar de esto, a pesar de que el contenido es la relación social, nos dice Marx que la riqueza solo existe individualizada bajo su forma. Es decir, y sobre todo tal vez más en sociedades de capitalismo inicial, ¿no? O en un desarrollo no del todo maduro. El oro y la plata aparecen necesariamente, o sea, son necesariamente, el dinero aparece necesariamente expresado en oro y plata, mejor dicho. La riqueza aparece necesariamente expresada en oro y plata. Y esto más lo va a explicar utilizando las comparaciones del intercambio entre naciones. Al menos es como yo lo he comprendido. Es decir, en tanto que las naciones, en última instancia, emplean el oro y la plata para saldar sus deudas entre sí, para saldar sí, bueno, sus intercambios comerciales, y también porque el oro y la plata son valores de refugio en caso de crisis. Por estas razones, em, digamos que Marx intuye, ¿no? o deduce esto. La riqueza solo se va a expresar en este aspecto como riqueza universal bajo la forma de oro y plata. ¿Por qué? Porque el oro y la plata han sido asignados con mercancías dinerarias que representan este valor de cambio universal. Pero bueno, como veremos, esto lo va a continuar profundizando y apuntalando. Una característica que diferencia el dinero de otras sociedades es que el dinero no guarda ningún vínculo con su poseedor. No existe una relación particular entre el poseedor de dinero y el dinero como tal. En cambio, sí la existe, por ejemplo, con otro tipo de riquezas naturales. Aquel que posee ovejas las posee porque es un pastor y porque conoce el trabajo de pastor, lo desempeña y vive esa vida. Y por lo tanto, su relación con la riqueza natural que él está produciendo o de la que él es poseedor está estrechamente vinculada con su vida, ¿no? Con su cotidianidad. Esto sirve para el pastor, pero bueno, para cualquier tipo de trabajo que en otras épocas, pues digamos que no era trabajo asalariado y no generaba, por lo tanto, una riqueza inmediatamente de carácter social, sino de un carácter sesgado por su naturaleza, por sus características naturales. Claro, esto, como veremos más adelante, bueno, pues es muy importante el hecho de que el trabajo asalariado crea valor de cambio inmediato. Es decir, el producto del trabajo asalariado es inmediatamente valor de cambio. En todo caso, Marx va a hablar de una sed de enriquecimiento que se va a extender y se va a hacer más profunda a medida que se extiende el uso del dinero y se van apuntalando sus determinaciones y, como ya digo, su uso, ¿no? Su empleo. Esta sed dineraria, o sea, el objeto de esta sed dineraria es el dinero. Es decir, viene a ser un fenómeno psicológico en las sociedades que buscan esta riqueza universal que se manifiesta en este caso en oro y plata. Y que, bueno, si hacemos si pensamos en la historia moderna de la humanidad, pues veremos evidentemente grandes historias de búsqueda, ¿no? De oro y plata como algo, como un dios. De hecho, Marx ya recoge en diversos momentos, ¿no? De esta obra y de otras, pues quejas de, de pensadores medievales y de otras épocas en las cuales no existía esta sed de enriquecimiento tan desarrollada y tan aceptada como puede existir hoy en día,
y bueno, pues esto se miraba con una visión bastante negativa, ¿no? Por ejemplo, cabría recordar el término de Aristóteles de la crematística, como esta búsqueda del dinero en un sentido peyorativo, bueno, sí, peyorativo, a secas. Bueno, y como decía anteriormente, en la determinación del dinero está implícito que será productivo única y exclusivamente si hay trabajo asalariado. Esto lo repite Marx en la página 158, pero ya lo venía diciendo. Es decir, en esta disputa entre los seguidores de Smith, que dicen que el dinero no es productivo, y los seguidores de Ferrier, que dicen que sí lo es, Smith, como decía anteriormente, se pierde lo fundamental, puesto que en la sociedad capitalista es allí precisamente donde el dinero va a ser productivo, por todas las facilidades que va a presentar a la hora de realizar intercambios, pero también por la posibilidad o el incentivo que va a dar al desarrollo de las fuerzas productivas más allá de esas facilidades para el cambio. Entonces, eso se va a desplegar con el trabajo asalariado. ¿Y por qué se va a desplegar con el trabajo asalariado? Pues por lo que ya venía adelantando anteriormente, porque el trabajo asalariado, que es aquel trabajo en el cual decíamos o especulábamos anteriormente que Marx todavía no había desarrollado el concepto de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces todavía no distingue entre fuerza de trabajo y producto del trabajo. Pero bueno, el trabajo asalariado tiene esta característica por la cual el producto de su trabajo no se lo apropia el trabajador, sino que él lo que está haciendo es otorgar su fuerza de trabajo a cambio de un salario, un dinero. Es decir, el trabajador no está poseyendo directamente el fruto de su trabajo y por lo tanto no está tan vinculado a la naturaleza particular de su trabajo, sino que por el contrario está obteniendo a cambio de su trabajo un dinero con el cual hemos dicho que no guarda ningún solo vínculo especial. No hay ningún vínculo entre el poseedor del dinero y el trabajo que realiza o la vida que él lleva. Entonces, en ese aspecto, el trabajo asalariado ya directamente debe ser pagado en dinero, presupone una gran utilización del dinero, pero además es capaz de generar inmediatamente eh, valor de cambio, sin mayor problemática en ese sentido, porque genera mercancías que también ya están caracterizadas por ser mercancías capitalistas que van a ser vendidas en un mercado en el cual funciona el dinero como contraparte de estas mercancías. Entonces, esa es la característica tan particular, ¿no? De el dinero en su fase, digamos, como dinero capitalista, que aquí ya más nos dice que va a implicar este trabajo asalariado. No podemos hablar de dinero como dinero capitalista, es decir, en esa tercera determinación, si no estamos asumiendo que existe o sea, si no estamos viendo que existe también un trabajo asalariado que, digamos, domine las fuerzas de producción. Y luego yo aquí he añadido una divergencia con lo que decía Marx, y es que dice todo trabajo, o lo que yo entiendo que dice Marx en la página 159, que me ha parecido importante, dice algo así como que todo trabajo asalariado crea valor con independencia de su particularidad. Yo más bien especulo que puede crear valor con independencia de su particularidad. Aquí lo que Marx está diciendo es que en la medida en que los individuos se han enriquecido y tienen, digamos, capacidad de emplear el trabajo asalariado para todo tipo de tareas, de forma que se crean nuevas mercancías, nuevos lujos, nuevas necesidades, pues aparecen trabajos que antes no existían o que podían estar al margen de lo que es el trabajo para la subsistencia, el trabajo productivo, por ejemplo, la comedia, y los van incluyendo en el sistema de producción como trabajos productivos. Trabajos que antes no existían o que existían en formas no destinadas a la producción per se. Entonces, esto me parece importante en esta polémica de qué es el trabajo productivo, qué no es, qué es trabajo improductivo y demás, ¿no? Por esto de que Marx nos dice que trabajo productivo es aquel que produce plusvalía. Es decir, sin importar en qué se emplee, con tal de que sirva para que un capital se revalorice y acumule pues, más capital, ¿no? Tenga beneficios, con eso ya ese trabajo tendría una característica productiva. Bueno, pues esa página 159 yo creo que nos da una clara visión de lo que estaba pensando Marx con respecto a esa polémica
en estos manuscritos, ¿no? En este momento. Bien, en estas páginas se hace referencia en distintas ocasiones a épocas precapitalistas y también a sociedades que no son exactamente precapitalistas, sino que son más bien alternativas. Lo he venido a resumir como sociedades precapitalistas y, bueno, pues quería resaltar un par de puntos que, como ya digo, no aparecen de seguido, pero casi lo hacen en estas páginas y, desde luego, pues guardan una relación con todo lo que vamos a estar aquí explicando. Entonces, se nos dice que sí es cierto que, aunque en sociedades precapitalistas lo habitual no es que el dinero cumpla una función social como nexo entre distintos productos del trabajo humano y entre distintos individuos, o que lo haga de una forma más bien marginal, para intercambios, pues, de excedentes de la comunidad con otras comunidades, es decir, para comercio exterior que no tiene un gran peso en muchos casos, sí señala que existen sociedades precapitalistas que se han dedicado al comercio y que por ello han utilizado el dinero como nexo de las cosas, como este nexo social. Sin embargo, no han resistido el conflicto con otras comunidades, dándonos a entender algo que más adelante va a desarrollar, que, que las naciones que tienen que obtienen una riqueza basándose en la producción frente a aquellas que obtienen el dinero de otras formas, pues van a ser, digamos, más poderosas en última instancia. Nos pone el ejemplo luego de los romanos y los griegos. Los romanos y los griegos, que por su civilización experimentaron las dos primeras determinaciones del dinero. El uso del dinero como medida y el uso del dinero como medio de cambio. Pero la tercera no se expresó como una determinación, bueno, como dinero capitalista, y sí que la sufrieron y supuso la disolución de sus comunidades. El dinero, y más adelante lo volveremos a esto, el dinero es comunidad en sí mismo. Es decir, el dinero el dinero capitalista implica el trabajo asalariado, implica la extensión de los mercados y, por lo tanto, implica una forma de comunidad. Y esta forma de comunidad está en contradicción con otras formas de comunidad precapitalistas. No admite que sea dominada por otras formas, sino que se hace dominante. Cuando el dinero aparece en estas sociedades griegas y romanas, no va a actuar productivamente cuando lo va a hacer como tesoro, sino que se va a dedicar a disolver las sociedades, las comunidades en que aparece. Lo hace porque este dinero ha sido robado. En el caso de los romanos, al menos, viene de minas del exterior o de saqueos de otras civilizaciones. En todo caso, por ejemplo, bueno, como decía, el problema aquí está en que no hay un desarrollo de las fuerzas productivas en sentido capitalista, en que ese oro y plata pues no pueden funcionar como dinero capitalista porque no hay un trabajo asalariado, no se han desarrollado tantas fuerzas productivas y, por ejemplo, Marx va a dedicar unos párrafos al aspecto de los esclavos. Nos dice que los esclavos pueden ser más costosos si el dinero se difunde en la sociedad en que estos son empleados. Pero esto no va a hacer más productivo el trabajo de los esclavos. Es decir, si aparece más el empleo del dinero, en mayor medida puede hacer que este sea más escaso y que su precio se incremente en ciertas circunstancias, haciendo de esta forma más difícil la obtención de esclavos para el trabajo productivo en esas sociedades esclavistas. Pero esto no va a cambiar la característica del trabajo de estos esclavos. Por otro lado, y como ya digo, en un caso que no es exactamente precapitalista, Marx habla de los estados sureños, los estados confederados, diciendo que estos volverían a una situación de precivilización si no fuera porque han convivido con los estados del norte, estados en los que sí predomina el trabajo asalariado frente a sus estados en los que predomina el trabajo esclavista. Después de todo, las sociedades, bueno, las sociedades sureñas en la época de la Guerra de Secesión, pues estaban compuestas mayormente por población esclava. Por lo tanto, la mayor parte de la fuerza de trabajo existía como una fuerza de trabajo esclavizada, no como una fuerza de trabajo asalariada.
y había muchas tareas que escapaban a estos modelos de producción que al final estaban basados en el algodón, la cría de esclavos directamente u otro tipo de producciones agrícolas. Entonces, eh, estos estados, digamos, podían obtener ciertas tecnologías o el trabajo de personas fuera de sus límites, digamos, económicos a través del intercambio, pero no por la producción interna. Entonces, y bueno, evidentemente luego en el conflicto con el norte se vio que la capacidad industrial de los estados del sur pues era muy, muy inferior a la que podían tener los del norte, porque evidentemente tenían una población libre y asalariada menor, lo que daba menor fundamento y pie a que hubiera industrias capitalistas y al desarrollo de estas, con lo que eso implica, ¿no? Bien, dejando a un lado ya estas sociedades precapitalistas, aunque no del todo realmente, quería tratar el aspecto del dinero mundial en varios apartados diferentes y siguiendo un poco la línea cronológica. Con lo que, vinculado con lo que ya comentaba anteriormente, nos dice Marx que allí donde el dinero no deriva de la circulación, es decir, allí donde este dinero, el oro y la plata, no se obtiene porque se sale de la circulación, sino que se lo encuentra directamente, y este Marx pone el ejemplo de España, empobrece a la nación y enriquece a aquellas naciones que están vendiendo, a la que tiene un saldo negativo. Es decir, allí donde no se saca el dinero, el oro y la plata de la circulación gracias a las ganancias capitalistas, sino que se lo está encontrando directamente mediante el robo o la explotación de minas. Lo que va a hacer en este último caso es empobrecer a la nación, puesto que no va a favorecer estas dinámicas de producción capitalistas. En cambio, aquellas que van a no tener este dinero, digamos, en esa forma directa, pues van a verse obligadas a obtenerlo mediante la producción de mercancías para la venta. Por lo tanto, pues va a fomentar este tipo de actividades. En estas páginas, Marx va a hablar del mercantilismo y los mercantilistas y va a explicar un poco cómo su mentalidad se basa en esta existencia del dinero universal en la forma de oro y plata y, y cómo, bueno, pues en cierta medida esta mentalidad que ellos tienen se aplica realmente en el intercambio internacional. Si bien es cierto que también critica el hecho de por qué tienen esta forma de ver el mundo y bueno, lo que es el propio mercantilismo. Pero sí que es verdad que también, bueno, pues lo menciona en varias ocasiones diciendo, bueno, pero aquí justamente pues los mercantilistas aciertan o bueno, se acercan a la realidad. En todo caso, esta sed de enriquecimiento aplicada por las naciones en busca de este oro y plata que pueden encontrarse directamente, va a dar lugar a una caza del oro a nivel mundial. Marx habla de esto como una plantación de invernadero, ¿no? Una colonización de invernadero, donde pues, es un poco experimental o se va a puntos muy específicos a colonizar solamente esa zona, puesto que se ha encontrado o se presupone que allí puede haber oro plata, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues la introducción en el mundo capitalista de nuevas tierras y la creación de nuevas necesidades para estos nuevos territorios, agrandando de esta forma el mercado mundial. Al final, la universalidad del valor de cambio se da en la medida en que el trabajo abstracto es un trabajo abstracto a nivel universal, es decir, que todos los trabajos de los sujetos de todo el mundo pueden ser comparados. Esto solo puede darse en tanto que el valor de cambio se ha extendido entre las materias, entre las distintas formas de trabajo y en el espacio. Es decir, que toda la producción de productos, ¿no? De mercancías, es producción capitalista y que esta se da en todo el espacio mundial. Hombre, tal vez no toda la producción de mercancías, pero sí, digamos, dominantemente, ¿no? Como ocurre a día de hoy. Y de nuevo, básicamente todo el espacio mundial a día de hoy pues, es capitalista. Podemos encontrar algunos casos particulares, pues como Corea del Norte tal vez, o Cuba, donde puede ser que no domine o no domina esa relación de producción capitalista, pero bueno, generalmente el mundo pues, tiene esta dominación. Entonces,
vemos cómo la universalidad del valor de cambio tal vez no es absoluta, pero sí alcanzando grandes cotas, como ya pues, indicaba Marx, ¿no? Pues, vemos que hay un desarrollo del mercado mundial. Otro elemento importante que ya adelantaba antes, que las naciones comparan su poder, su poderío, en relación a la cantidad de oro y plata que tienen. Cómo al final, por lo menos en la época de Marx, el oro y la plata eran los representantes de la riqueza universal en todo el mundo, es decir, en todas las sociedades, los intercambios internacionales debían ser en oro y plata. Y como veremos ahora, en oro y plata, que no eran tenidos en cuenta en relación a su signo de valor, a su forma, a su denominación, sino en relación a su contenido material metálico. Entonces, eh, Marx habla de las monedas y la acuñación de monedas como dineros locales que eventualmente pueden ser fundidos para conseguir dinero universal, esto es, en su época, oro y plata. Es decir, la moneda o la acuñación lo que representa es el signo de valor, es la forma. Su contenido metálico, si es que lo tienen, representa el contenido como dinero universal. Es decir, una nación, si en un intercambio con otra, si recibe dinero de esta segunda nación acuñada por esta nación, ¿no? en su acuñación local, etcétera, no va a tener en cuenta el valor nominal en el mercado de esta nación de estas monedas. Es decir, si como ya ha puesto Marx en otros ejemplos, si la moneda en su nación tiene un valor, un valor, es decir, el signo de valor de esa moneda es, digamos, una libra, pero el valor metálico contenido en la moneda es de 0,8 libras, pues en el intercambio internacional no van a tener en cuenta el carácter nominal, el signo de valor, la acuñación y la obligación de aceptarla en el mercado o en el reino específico, sino que van a tener únicamente en cuenta el contenido metálico. ¿Por qué el contenido metálico? Porque el contenido metálico es el único que, digamos, en su forma de oro, cuando es oro y plata, tiene este carácter de representar la riqueza universal porque es el único que es aceptado universalmente. Como ya digo, al menos esto en la época de Marx. Entonces, no es que, digamos, se acepte el oro y la plata por ser oro y plata y se les acepte por sus características metálicas, sino, como ya decíamos antes, se los acepta porque, como todo el mundo está conforme con que el oro y la plata son representantes de riqueza universal, son dinero, por eso se los acepta, porque son dinero. Es decir, su contenido es que son dinero universal. Y pueden funcionar como tal porque son universalmente aceptados, pero esto es algo circunstancial. Podría haber sido pues, otro tipo de material que hubiera tenido unas características adecuadas, como han resultado tenerlos el oro y la plata. Otro elemento en este enfrentamiento o esta diferencia entre el dinero local, que como ya digo, pueden ser monedas de oro y plata acuñadas o de cobre, o puede ser dinero fiat, ¿no? Pues billetes. Este dinero local tiene varios momentos de contradicción o flaqueza con respecto al dinero universal en su forma de oro y plata. Marx habla, por ejemplo, en un par de ocasiones del oro como refugio en periodos de crisis, y este es un fenómeno que se da pues, en diferentes épocas. Creo que más habla del siglo XIV y siglo XV, pero bueno, también en la actualidad. Es decir, cuando hay un periodo de duda e incertidumbre, pues hay una fluidez de dinero, digamos, como signos de valor a dinero en forma metálica. Luego Marx nos dice que atesorar riqueza universal tiene sentido en la medida en que sirve contra contingencias, o sea, que sirve
contra contingencias, contra desastres, que puede servir a un caudillo militar para acumular armas y de esta forma pues, cumplir sus objetivos, etc. Y que el hecho de poder acumular esta reserva de dinero, lo que denota es riqueza de los individuos, que no se ven en la necesidad de gastarlo inmediatamente. Es decir, que tienen un excedente cotidiano suficiente como para poder ir ahorrando. Sin embargo, Marx nos dice que es bastante fácil o por lo menos habitual, sobre todo dado el contexto de la sed de enriquecimiento que he analizado previamente, que esta acumulación de dinero en forma de un tesoro que sirve contra posibles peligros futuros o para la nación que sirve para enfrentar de nuevo peligros futuros a nivel nacional o para emprender campañas nacionales, bueno, pues campañas nacionales se refiere pues, por esfuerzos de infraestructura o de conquista o lo que sea que implican largos periodos en los cuales el trabajo no va a dar retorno en términos de producto, no va a dar beneficios de vuelta. En todo caso, que en este contexto de ser de enriquecimiento, el hecho de acumular dinero, es decir, el hecho de que aumenta la riqueza social, fácilmente puede convertirse en ostentación. Y pone el ejemplo de la familia Rothschild, que tiene pues, 2 billetes de $100.000, creo que era, en su blasón. Pues, ¿no? Pues una ostentación, en este caso no en oro y plata, sino en dinero fiat, de toda la riqueza que ha acumulado esa familia. Un elemento que me parece interesante también, ¿no? que pone sobre la mesa Marx, ¿no? Y que resalta la importancia de dinero en esta tercera determinación, es el hecho de que todas las mercancías, en última instancia, pueden verse como dinero perecedero, es decir, en mercancías que si no son cambiadas en un lapso de tiempo adecuado, perderán su valor como valor social, es decir, la posibilidad de que sean transformadas en dinero, y que por el contrario el dinero es una mercancía imperecedera porque en todo momento, sobre todo si estamos hablando de oro y plata, va a poder ser intercambiado por cualquier tipo de mercancía con independencia, o sea, cualquier tipo de mercancía. Y también es omnipresente, ¿no? De nuevo, aquí el dinero como dinero mundial, como dinero universal, solo puede ser universal, solo puede ser mundial porque es omnipresente. Si no puede ser empleado en todas las, digamos, en todas las regiones, en todos los mercados, pues no va a tener esta faceta de omnipresente, va a estar presente únicamente por ejemplo, en un comercio regional. Aquí un comentario que, bueno, Marx habla de que en su época hay bastante, se está sustrayendo bastante oro y plata de lo que serían mercancías de lujo, ¿no? Pues joyas, relojes y demás. Y a mí me da la sensación de que tal vez en la época de Marx se estaba produciendo una circunstancia parecida a la que podemos tener hoy día con el petróleo y el gas, en la cual no se ha acabado ni el petróleo ni el gas, pero los descubrimientos de nuevos pozos petrolíferos y gasísticos está decayendo. Y la capacidad técnica de conseguir gas y petróleo, que antes no se podía conseguir, que está más profundo, que es más complicado de obtener, tampoco avanza tan rápidamente como el consumo. Es decir, pudiera ser que en la época de Marx la capacidad de descubrir nuevo oro y plata y de extraer oro y plata de minas ya conocidas o yacimientos ya conocidos estuviese avanzando mucho más lento que la necesidad del mercado capitalista mundial de emplear oro y plata para sus propias funciones como representante de la riqueza universal. Entonces, pudiera ser, y esto luego si queréis lo debatimos, que ya en época de Marx las existencias de oro y plata empezaron a escasear a tal punto que se empezara a requerir otro tipo de dinero mundial. Cosa que, bueno, de nuevo, si queréis, luego debatimos cuál es el dinero mundial a día de hoy o cuántos dineros mundiales hay a día de hoy. Bien, de nuevo, esta polémica que, como ya resalto, existe entre lo que sería el dinero mundial frente a dineros locales, bueno,
Aquí no está muy bien puesto. Dinero mundial sería dinero local frente a dinero mundial, pero bueno. En todo caso, el dinero en comunidades primitivas se debía al excedente, es decir, a un excedente superfluo. Mientras que en las desarrolladas aparece como el saldo del excedente del proceso de cambio internacional, en una relación fundamental con la producción. Dos elementos aquí importantes. Por un lado, Marx ya está pensando un poco en el balance comercial de las naciones y nos habla de este saldo del excedente en el proceso de cambio internacional. Es decir, eh, habla evidentemente del dinero mundial como oro y plata que cambian entre las naciones por el balance de su comercio internacional. Y luego nos dice que está en una relación muy estrecha, relación esencial con la producción. El hecho de que el capital destinado a la producción exterior, a la obtención de oro y plata del comercio internacional, sea mayor o menor, tiene una implicación muy importante en el desarrollo de la economía local y, bueno, pues en las políticas que le puede convenir o no. Bueno, como ya se adelantaba, el dinero local se diferencia del mundial. Este último, en el intercambio entre naciones, es el oro y la plata. Es decir, el oro mundial es el oro y la plata constante y sonante, sin que importe su signo o estampado o el valor nominal que le dé la nación X. Y yo planteo la cuestión, cabe preguntarnos si a día de hoy, en los intercambios entre naciones, es decir, a la hora de saldar estas balanzas comerciales, si lo que se emplea mayormente es este dinero mundial de la época de Marx, es decir, oro y plata, o se están empleando otro tipo de formas dinerarias. Y la pregunta sería si estas formas dinerarias que se emplean en los intercambios nacionales pueden ser consideradas dinero mundial como lo era el oro y la plata, o si en cambio no podrían ser consideradas como tales y el oro y la plata seguirían siendo los únicos, digamos, dineros mundiales, el único dinero mundial. Bueno, pongo aquí en términos de macroeconomía, ¿no? El peso de X de las exportaciones y de de M, perdón, de las importaciones en la producción total, es decir, en Y, es muy relevante para la producción. Esto es una conclusión que se saca de estas páginas. Como decía anteriormente, la relación con el mercado mundial va a influir mucho en la producción local. En la medida en que el país tenga una balanza deficitaria, tenga una balanza superavitaria, pues puede entrar unas dinámicas o en otras. En la medida en que X y M representen un gran porcentaje de la producción total, es decir, que exportaciones e importaciones tengan un gran peso en la producción total, esa nación se va a ver pues, mucho más, digamos, interdependiente y afectada con respecto a otras naciones, ¿no? Y con respecto al desarrollo del comercio internacional y el mercado mundial. En cambio, una nación donde las exportaciones y importaciones tengan un menor peso en la producción total, pues se va a ver menos afectada. Nos dice Marx una cuestión muy significativa, en mi opinión, que el dinero mundial disuelve el dinero local en la medida en que crece el peso del comercio internacional. Es decir, que el dinero mundial puede llegar a suplantar en cierta medida el papel del dinero local eh, gracias al peso del mercado mundial a través del comercio internacional en estas economías domésticas. Al punto de que el dinero local se emplea ya solamente para cobrar impuestos. Esto parece el caso de naciones subdesarrolladas que terminan por emplear divisas como el dólar, o el dólar, más que divisas, el dólar directamente, como dinero para sus intercambios ante la inestabilidad y la debilidad de sus monedas locales. Entonces, pareciera que aquí Marx esto ya lo está intuyendo. Otro elemento que yo deduzco en cierta medida de lo que cuenta Marx en estas páginas es que es el sistema capitalista es cambiante. Cambiante, tiendo a pensar esto, pues precisamente por los planteos que hacía anteriormente de si el oro y la plata son el único dinero mundial, si lo sigue siendo la plata o no, pero también porque nos dice que van a aparecer crisis que anuncian ya la superación de, de estas contradicciones, que anuncian la superación del sistema capitalista.
Y bueno, que en el sentido de que las crisis preparan o anuncian la superación, dan pie a la misma, pero no son la superación en sí misma, sino que, bueno, pues la crisis va a aparecer, seguramente no se resuelva con una superación del sistema en general, sino con una superación parcial y continuemos en esta dinámica de capitalismo, dinero mundial extendiéndose, trabajo asalariado extendiéndose, etcétera, sin terminar, como ya digo, de cambiar de modo de producción. Pero, y esto es lo que se nos decía al principio de este seminario, una de las cosas que se decían en los prólogos que leíamos de los Grundrisse, que bueno, pues al final el capitalismo igual tiene formas degeneradas, ¿no? Pues tiene, digamos, un pico, una madurez, y luego un momento en el cual ya empieza a degenerar en distintas o diferentes formas de capitalismo sin llegar en ese momento particular a superarse del todo, ¿no? Pues son caminos diferentes a la superación, podría verse. Y esto era, pues básicamente, toda la presentación. Hasta la página 168, puesto que la página 169 justo empieza otro apartado que no he llegado a tratar, pero que además intuía que se refería a la siguiente sesión. Entonces, de nuevo, he sintetizado un poco las páginas. Yo tengo algunos elementos señalados que igual pues, podríamos tratar y que no he tratado explícitamente ahora. Y bueno, aparte de esto, y más bien primero, ver si tenéis alguna duda o algún comentario, algo que no os haya quedado claro o algo con lo que no estéis de acuerdo también. A ver, nadie quiere opinar, nadie tiene ninguna duda, ha quedado todo muy claro. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Vale, yo era por comentar también, o sea, más que nada también por hilando con lo que has comentado tú de lo último, de por así decirlo, el respaldo que tienen el dinero, la moneda en oro y plata, ¿no? O sea, yo creo que sí que es verdad que, o sea, por ejemplo, Epi, acaba de decir algo Joaquín. Bueno, igual acabo, digo yo lo que iba a decir y luego dejamos que Joaquín diga esto. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, aunque hoy en día se puede considerar, por así decirlo, que el dólar, por así decirlo, es como el respaldo o la base del resto de monedas, en medida de que la mayoría de reservas y de intercambios internacionales se hacen en base a esta moneda, el dólar hasta cierto punto también, o sea, no deja de ser, por así decirlo, respaldado en esa medida en el momento de que, por así decirlo, sí que es verdad que cuando se da ese cambio, se empieza a dar ese cambio, todavía existía el bloque socialista como tal, pero sí que es verdad pues que estaba en un proceso bastante bueno, no sé si decirlo de disolución o por lo menos no sé la palabra en español, pero de gaimbera, como que estaba yendo ya a cuesta abajo, ¿no? Entonces, en medida también ese respaldo que se le da, por así decirlo, al dólar como a sí mismo, que es respaldo de sí mismo, por así decirlo, se corresponde, por así decirlo, como una medida de que el Estado que respalda esa moneda, la capacidad que tiene para controlar ciertos recursos materiales, que en este caso pueden ser pues, oro, plata, gas, petróleo o demás. Entonces, incluso yo diría o sea, que yo no digo que tú no hayas dicho lo contrario, pero yo diría que hoy en día, incluso a pesar de que ese patrón oro, hay algunos que podrían decir que se ha cambiado por un patrón dólar, ese patrón dólar no deja de estar respaldado por la capacidad que tiene los estados, por así decirlo, que compran ese patrón, de controlar los recursos
claves en ese sentido y que tienen esa validación social que hoy en día pues podrían ser igual más incluso que el oro y la plata, el petróleo y el gas. Eso habría que ver, por ejemplo, cómo evoluciona, si se equilibra en ese sentido la hegemonía que podría tener China con Estados Unidos, y eso yo creo que ahora mismo ya se está viendo, por así decirlo, la falta de respaldo que empieza a tener el dólar per se como moneda. Y ya estaría, por mi parte. Joaquín, no sé si quieres comentar algo antes, apenas te oíamos, yo no he conseguido casi oírte, entonces no sé si quieres comentar algo de esto, si no le respondo aquí a... Bien, pues con respecto a esto de que el oro, de que el dólar, digamos, su valor está representando la capacidad de Estados Unidos, ¿no? De poseer cierto tipo de recursos. A ver, para empezar, en relación a algo que he dicho yo anteriormente, aquí Marx habla del oro y la plata como dinero mundial, pero si no recuerdo mal, en teorías de la plusvalía, viene a decir que en última instancia la plata está determinada por el oro. Es decir, que aunque la plata también funciona como dinero mundial, es el oro el dinero mundial o el que determina la plata. Entonces, hay una relación parecida o podría haber una relación parecida a la del dólar respaldado por el oro, ¿no? En Bretton Woods. Claro, a partir del 71 el oro ya no está, el dólar ya no está vinculado al oro y no puede ser intercambiado por este. Es decir, no está asegurado su intercambio, mejor dicho. Y tenemos ya un dólar que fluctúa. Sin embargo, el hecho de que el oro y plata sean dinero mundial es porque la riqueza universal debe ser representada, debe ser individualizada, debe ser objetivada en una mercancía, en algún producto, al menos en las etapas de capitalismo iniciales. Claro, entonces aquí un poco mi duda, ¿no podrían ser otros elementos? Y en la medida en que podrían ser otros elementos, pero el oro y la plata siguen existiendo, no puede haber, por ejemplo, dinero mundial que pueda ser el oro, la plata, el dólar, el euro. Después de todo, el FMI tiene una cesta de divisas que considera derechos, ¿cómo era? Derechos de giro internacionales, no, creo que se decía así, no, derechos de intercambio, o sea, de giro internacional, algo así, no recuerdo ahora. DEG se llaman por sus siglas en inglés. Es una cesta de divisas con distintos porcentajes, por las cuales, bueno, pues el FMI las considera como medios de pago universales, ¿no? Y después está bueno, sí, de pago universales. Está el dólar, el euro, el yuan, el yen y creo que el franco suizo también, pero tienen un peso minúsculo comparado con el dólar, que acapara el 60 y tantos por ciento, y el 30% o el 20 y tantos por ciento son euros. Y estos son derechos que las naciones eligen tener. Es decir, está la cesta que tiene el FMI, pero luego cada uno pues, atesora lo que decide atesorar y eso va cambiando los porcentajes. Entonces, en esta cuestión, al final, da igual si oro o plata o dólar o euro son dinero mundial, sino que el dinero mundial, en última instancia, está representando valor de cambio universal. Valor de cambio cuya potencialidad de cambio es omnipresente e imperecedera. Puede darse en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento. Y por cualquier mercancía, evidentemente. Entonces, estos valores al final, tanto el oro como la plata están representando este trabajo abstracto universal. Y entonces hay economistas que en vez de explicar el valor, o digamos la sustancia de valor del dinero fiat, como es el dólar, como puede ser el euro, basándose en lo que tú mencionabas, la capacidad militar o la capacidad de emplear recursos o fuerzas productivas, ellos lo que hacen es emplear la expresión monetary expression of labor time.
la expresión monetaria del tiempo de trabajo, la MELT. Que bueno, esto desarrolla, ya lo diré, un estadounidense, un marxista estadounidense. En todo caso, no me sale ahora el nombre, pero bueno, lo hemos mencionado aquí anteriormente, yo lo he mencionado, Moseley, que no recordar. Entonces, en todo caso, a la hora de explicar, si ya con Marx veíamos que se explicaba el valor del oro y la plata por sus costes de producción, en el caso de que estas divisas, algunas divisas, funcionasen como dinero universal, podríamos pensar que más que esos recursos naturales o esas posibles capacidades de la nación, deberíamos atender a esas capacidades cuantificadas de la nación. Y explico esto de cuantificadas. Es decir, que el valor del dólar o del euro o del yen se basan en la capacidad de trabajo media de los obreros de esa nación. Y esto, digo que está cuantificado, que se expresa, porque hay unos tipos de cambio a nivel internacional entre a qué, por qué, en qué cantidades se intercambian distintas monedas internacionales, que lo que están haciendo es explicitar diferentes productividades medias de distintos países. Por lo tanto, cuando bueno, el dólar no es un buen ejemplo, pero cuando sube el yen chino, lo que estamos viendo es que la productividad media del trabajo de los trabajadores chinos se incrementa en relación con otras divisas. Y lo mismo para otros casos. Es cierto que el caso del dólar es particular y es diferente. Pero bueno, no sé si con esto te puede dar alguna herramienta para este debate y esta discusión. Ahora, Enrique quería comentarnos algo, que tiene la mano alzada. Dale, Enrique. Una primera, son todo, reconozco que son dudas. Bueno, en primer lugar, yo creo que el capítulo, la parte leída, es muy clara en cuanto a la primera, la segunda determinación del dinero. Y ahí no tengo dudas. Siento que está claro y ser determinación, ese es el dinero. Ya, de hecho, así lo he comprendido, ¿no? Este, pero mi duda es la siguiente. Dice en la página 161 del dinero, tercera determinación, denominación también. Ahí tengo una duda porque se utiliza la palabra determinación, denominación. En tanto dinero autónomo que sale de la circulación, se le contrapone. Sinceramente, se le contrapone a qué, a su condición de dinero. Dice más aún, niega también por consiguiente su carácter de mundo. O sea, entiendo que ese carácter es para el intercambio de dinero, mercancía, mercancía, dinero. Pero me queda la duda. Más aún, en páginas adelante, en la 165, dice el dinero como algo autónomo, sale de la circulación, se le contrapone de nuevo, aparece ese concepto de contraposición. Me confieso que no lo entiendo, y, y, y al final incluso es completa mi duda. La antítesis que representan las necesidades reales de la producción frente a esa supremacía del dinero. Concepto antítesis para mí también es una gran duda. Ahora, un último comentario que también es duda. Caso de Cuba, si hablamos de dinero mundial, se disuelve el dinero local en la medida que crece el peso del comercio internacional. Esto lo que hemos, bueno, yo he estado en Cuba,
movimiento quiera turista es el dólar solamente. Dinero cubano es dinero que manejan los cubanos, que difícilmente uno puede hacer operaciones mínimas con comprar cigarros, café, con la moneda cubana. Ahí, ¿cuál es el peso? Comercio internacional, porque precisamente el bloqueo hace que en la mínima medida Cuba tenga esa relación del peso del comercio internacional. O sea, es una gran duda porque el aislamiento, a lo que ha sometido a Cuba el imperio, hace que esta situación sea, al menos para mí, confusa. No sé si fui claro en mis dudas o está peor el asunto. Gracias. Empezando por el final de esto que comentabas de Cuba, precisamente por el bloqueo, creo yo que el dólar tiene un efecto todavía más característico en Cuba, ¿no? Al final, el dólar tiene una capacidad, una potencialidad de intercambio universal que no tiene el peso cubano. Si tú tienes dólares que son muy escasos en la isla, y al final, aunque haya bloqueo, hay formas de comerciar y el bloqueo no es absoluto, es decir, hay comercio internacional en Cuba. Si tienes dólares, lo tienes muchísimo más sencillo para realizar pagos o para ser un mejor postor a la hora de comprar algo en una subasta, ¿no? Pues si estás barajando distintas opciones, le vas a dar el producto, le vas a vender el producto antes a alguien que te pague en dólares que a alguien que te pague en yenes. Entonces, eso es un factor muy relevante más todavía en Cuba. Y es un ejemplo de esta idea de que el dinero mundial puede disolver eh, ciertas sociedades, ¿no? Y sobre todo desplazar a la moneda local. Yo creo que se ve más claramente en el ejemplo argentino o tal vez en el ejemplo venezolano. Pero bueno, ejemplos hay muchísimos. Y bueno, yo creo que en el caso cubano, precisamente bueno, en parte por el bloqueo y por las circunstancias en que se da, la existencia del dólar en la isla tiene un factor pues, que disuelve mucho las relaciones de producción del Estado, ¿no? Socialistas, porque al final, ante la escasez que puedes tener en la isla por una razón u otra, aparece el dólar incentivando relaciones de contrabando o capitalistas encubiertas, lo que sea, que al final lo que están haciendo es degradar la sociedad, o por lo menos la sociedad socialista de formas diversas, ¿no? Pues dinero en negro, comercios paralelos que no pagan impuestos, trabajo asalariado que aparece oculto, en fin, una diversidad de circunstancias que tampoco me voy a meter ahora a desarrollar porque no es el tema. En cambio, las preguntas que has manifestado anteriormente pues son más preocupantes, diría yo, porque son complicadas de resolver y se refieren a sesiones que hemos tratado anteriormente. Es cierto que precisamente en nuestras páginas, la 164, 165, no las he trabajado tanto en la presentación, digo, porque, bueno, pues parecen referirse más a cosas que ya habíamos visto, ¿no? Como son estos elementos como el dinero como algo autónomo. Decíamos, por ejemplo, que el flujo del dinero es el flujo inverso de las mercancías, de la circulación mercantil. Pero decíamos que el dinero tiene una característica muy diferente a las mercancías. Las mercancías salen de la circulación para ser consumidas, el dinero sale de la circulación para ser acumulado. En cierta medida para ser atesorado y reservado, pero en última instancia, a medida que se desarrolla el capitalismo, pues bueno, para ser acumulado con fines productivos. Entonces, ahí vemos diversas diferencias, ¿no? Entonces, el dinero se vuelve autónomo, porque el dinero llega a engendrar el dinero llega a engendrar dinero de sí mismo, ¿no? El interés, por ejemplo, pero también porque el fin de la producción ya no es la producción de valores de uso, el fin de la producción es la producción de plusvalía. Entonces, el dinero como objetivo y como finalidad de todo el proceso influye de una forma particular en pues, lo que es
la producción en general. Y evidentemente, pues ahí se va a anteponer a la circulación. Nos decía Marx que el propio hecho de que por el capitalismo, por la mediación del dinero y los precios en la sociedad, es decir, porque se pueda separar el momento de la venta y de la compra en el tiempo y el espacio, pues ahí ya existe la posibilidad de crisis. Que no quiere decir que todas las crisis vayan a ser derivadas de esta circunstancia, pero ya en ese esquema tan simple ya está implícito que puede haber crisis. Entonces, al final esto, como ya digo, son cosas que hemos ido viendo. Voy a intentar recapitular a ver si puedo aclarártelo un poco más, pero bueno, si no, pues no sé, mirarte las sesiones anteriores. Por ejemplo, aquí en el segundo punto, página 164, nos dice, segundo, el dinero es la negación de sí mismo, imagino, como mera realización de los precios de las mercancías, en la cual lo esencial sigue siendo siempre la mercancía particular. Se convierte sobre todo en el precio realizado en sí mismo y, en cuanto tal, es el representante material de la riqueza y a la vez forma universal de la riqueza. Como el dinero es imperecedero y es una forma universal de la riqueza y representa riqueza, pues ya ahí estamos viendo una oposición, por ejemplo, aquí con la mercancía, como la mercancía como valor de uso que se consume. No sé si te lo puedo aclarar más. La verdad es que, como ya te digo, mm, no sé, Enrique, si tienes si puedes plantearla en un par de preguntas más precisas, intento explicarlo. También, si alguien más tiene dudas con respecto a esto o por el contrario quiere sacar algún debate de los que hemos tenido antes o he lanzado, pues bienvenidos sean. O sea, quiero entender que el dinero se contrapone el momento en que deja de circular, en que deja de generar el intercambio de una ganancia. O sea, cuando se atesora, cuando guarda, colchón, digamos, ¿no? O sea, ahí se contrapone. Y esa es mi gran duda, el asunto de la contraposición. Lo que hace el avaro, ¿no? Que guarda el dinero, o guarda oro y plata, ¿no? Pero bueno, eh, intentaré leer de nuevo. Víctor, creo que no se escucha. Gracias. Lo tenía en silencio, gracias. Sí, no, decía que por ejemplo, Marx nos dice en estas páginas que la virtud del dinero es el hecho de que la fijación de su determinación en una abstracción como la que se da, es decir, la circunstancia por la cual em, este valor de cambio existe, este dinero existe de forma a espaldas de los sujetos. A ver si encuentro donde lo dice, para decir de una forma más clara. Aquí está. Lo dice en la página 160, por ejemplo. Pero es propio de la determinación en la que aquí se desarrolla, la tercera determinación, que la ilusión sobre su naturaleza, es decir, la fijación de una de sus determinaciones en su abstracción, prescindiendo de las contradicciones en ella contenidas, le confiera este significado realmente mágico a espaldas de los individuos. Y es precisamente en virtud de esta determinación íntimamente contradictoria y por ello ilusoria, es por esta abstracción suya que el dinero se convierte, de hecho, en un instrumento tan formidable del desarrollo real de las fuerzas productivas. Es decir, porque no se hace evidente que el dinero lo que representa es trabajo de otras personas enajenado y porque el dinero puede tener esta característica, ¿no?, de trabajo de otra gente enajenado y en una forma universal, ¿no? Porque al final el dinero es cambiable por cualquier otra mercancía, ahí está ese carácter universal que tiene, pues este fenómeno oculta el resto de relaciones capitalistas. Pareciera que el oro y la plata valen por lo que son y funcionan por lo que son, pero realmente
el papel que están jugando es de esos representantes materiales de la riqueza y no valen por su valor de uso, por ejemplo. Entonces, pues, una de las contradicciones también que veíamos con las representaciones anteriores es que el dinero es su propia medida. Y esto tiene una serie de contradicciones. También tiene una serie de contradicciones el hecho de que el precio se realiza en dinero y puede divergir del precio ideal. Es decir, porque las condiciones de intercambio son muy particulares y las condiciones en que se puede obtener dinero son muy particulares, los precios que se realizan no coinciden siempre con los precios ideales. Entonces, aquí tenemos una contradicción dentro del dinero, junto a la de que el dinero es su propia unidad de medida. Entonces, son una serie de contradicciones que la producción capitalista, la sociedad capitalista, salva mediante esta objetivación del dinero en oro y plata y otra, ¿cómo decirlo? Resuelve la situación mediante ¿cómo decirlo? Mediante las relaciones sociales a través del dinero. Es decir, todas las contradicciones que generan precisamente las relaciones sociales a través del dinero se resuelven también, no las crisis, pero sí otro tipo de contradicciones mediante precisamente estas relaciones. Es decir, el dinero no puede, digamos, cumplir algunas de sus funciones, digamos, de una forma mecánica y perfecta y exacta, sino que va a oscilar a veces, ¿no? Por los precios, va a oscilar la cantidad de oro y plata, van a oscilar distintas variables, pero ello no va a impedir que el resto de relaciones sociales continúen funcionando, sino que sencillamente vamos a tener un montón de fenómenos distintos y diferentes, evidentemente imbrincados en esta producción capitalista, donde tenemos la circulación, la acumulación de dinero, la producción como consumo de materias primas y trabajo humano, imbrincadas en este modelo de producción y, digamos, compensándose y acomodándose. No sé si esta situación queda clara, pero la situación sería que continuamente surgen muchas contradicciones por la propia determinación, por la propia naturaleza del dinero como fuerza social, que finalmente se resuelven con otros mecanismos de contrapeso que no son realmente mecanismos creados para hacerle contrapeso, sino que sencillamente son mecanismos que existen simultáneamente. Entonces, al final, como conjunto, la producción capitalista encaja, pero no necesariamente, por ejemplo, va a encajar el hecho de que el comercio internacional, ¿no? Pues va a haber balances y desequilibrios, va a haber naciones deficitarias y naciones superavitarias, lo cual, como ya digo, no quiere decir que el planeta está siendo superavitario o deficitario, ¿no? No sé si esto puede dejar un poco en claro esto que quería explicar, ¿no? De cómo hemos visto ya que hay muchas contradicciones en el dinero y en el dinero, en el contenido social, ¿no? En el dinero como contenido social, como relación social, existen muchas contradicciones en las determinaciones en que el dinero va a aparecer y que solamente el capitalismo es capaz de resolverlas, porque hemos visto que en otros modelos sociales el dinero en su tercera determinación los disuelve, pero también otras de sus contradicciones no pueden ser resueltas. Entonces, al final llegamos a esta idea de que el dinero preexiste al capitalismo, la circulación mercantil preexiste al capitalismo, la producción capitalista puede preexistir también al capitalismo o ha preexistido al capitalismo, pero el modelo de producción capitalista, con todas sus formas sociales desarrolladas y demás, implica la extensión del trabajo asalariado, como ya hemos visto, pero sobre todo hace que, como decía Marx en una de estas páginas, la circulación se eleva a otro nivel, el dinero ya no cumple las determinaciones que cumplía anteriormente de una forma limitada, sino que se desarrolla a otro nivel y por lo tanto pues tenemos dinero y dinero capitalista. Y luego, dentro del dinero capitalista, dinero local y dinero mundial. Tenemos mercancías como productos de trabajo que son destinados al intercambio y mercancías capitalistas, donde ya estamos hablando de precios de producción, que ya se presupone una ganancia, etcétera. Vemos los préstamos usurarios y luego vemos los préstamos bancarios con interés, ¿no? Y vemos cómo, de nuevo, el capitalismo como
relación social como, sí, bueno, como fenómeno sociológico, pues hace que estas formas preexistentes se vean modificadas y se desarrollen en un nivel superior. Entonces, pues bueno, sí, entiendo que son sobre todo páginas bastante confusas, o sea, elementos bastante confusos los que se veía anteriormente, porque continuamente estamos viendo estas contradicciones, elementos que al desarrollarse dentro como características del dinero o de otra relación social, pues al desarrollarse se ven como contrapuestos, como elementos que uno niega al otro. Por ejemplo, pues la acumulación es negar el consumo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, acumular es el hecho de no gastar y no gastar también productivamente, etcétera. Bueno, no es tal vez el mejor ejemplo, pero como ya digo, pues hemos visto muchas de estas situaciones en las que dos fenómenos contradictorios existen dentro de uno solo. Creo que no os estoy aclarando mucho las cosas. De nuevo, ¿algunas preguntas? ¿Algún comentario? Tal vez en la línea un poco con la anterior, en la página 154, tenemos una cita de Sismondi que me recuerda a un elemento clave, ¿no? de esta circunstancia, ¿no? que estamos comentando. Dice, el comercio ha separado la sombra del cuerpo y ha introducido la posibilidad de poseerlos separados. Aquí Sismondi lo que está hablando es que como el comercio se ha extendido y el uso del dinero también se ha extendido y ahora se puede comprar o sea, se puede separar el momento de la compra y la venta, pues se puede tener por un lado el cuerpo y por otro lado la sombra. Se puede tener por un lado el negativo y por otro lado el positivo. Se puede tener el valor de uso, es decir, la mercancía con su valor de uso y luego un valor de cambio, idealmente planteado, y luego el dinero como elemento atesorado para pues, cambiarlo para un consumo improductivo, para un consumo productivo, para lo que sea. Pero es lo mismo, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, la circulación mercantil y su contrario, que debe ser necesariamente la circulación de dinero. Pues, ¿no? Sismondi ya señala esto. Mientras que antes igual las relaciones no se daban a través del dinero, ahora sí se dan a través del dinero, y ahora que esto sucede así, las mercancías en el mercado se cambian por dinero, se enfrentan a dinero, el dinero aparece como el negativo de la mercancía, aparece como su sombra, pero sombra y cuerpo se han separado. Por ejemplo, valor de uso y valor de cambio se han separado. Antes no se separaban. Con el hecho de tener una mercancía dineraria, puedes tener una mercancía que solo te presenta valor de cambio. Y entonces ese valor de cambio es ya totalmente indiferente de la particularidad de un valor de uso cualquiera. De hecho, en estas páginas, si no recuerdo mal, ya dice más que el valor de uso del dinero es el cambio, el intercambio, es el ser medio de pago. Pero bueno, me parece que con estas páginas nos compete más el debate que con el que teníamos al final, bueno, inicialmente con Ander, ¿no? De qué tenemos, si realmente el dinero mundial es oro y plata solamente, si son otros metales, si es el petróleo o el gas, no lo sé. O, por ejemplo, resaltar también, no sé si lo habréis intuido, pero yo creo que en estas páginas hay bastantes elementos que afectan a la teoría
del desarrollo, bueno, sí, del desarrollo capitalista, ¿no? Pues elementos que se refieren a cómo se dio la colonización, a qué tipo de facetas pues, puede tener un Estado que vive de buscar oro, a la importancia de la extensión del mercado internacional. Entonces, no sé, y sobre todo algunos que ya hemos señalado, ¿no? Como esa confrontación entre dinero mundial y dinero local y cómo el dinero mundial puede afectar negativamente, ¿no? O suplantar estos dineros locales. Joaquín, a ver si podemos oírte. A ver, yo dejo pendiente lo del tema de la expresión filosófica de poner. Posit, lo ponen en la edición en inglés, Gesetz en alemán, que aparece directamente más de 500 veces en los Grundrisse. Y con alguna variación, más de 1000 veces. Eso de poner, poner la determinación, poner, me parece que entenderlo va a ser clave para poder descifrar todo este discurso. Pero solamente una cuestión muy puntual, que a mí me resultaba incomprensible, un párrafo, y ahora, viendo la edición en alemán, lo entiendo un poco más. En la página 153, las 4 últimas líneas, dice, en la producción no se trata solo de una simple determinación de los precios, sino de crear el carácter determinado de los precios. Parece lo de la segunda parte de la segunda parte de los hermanos Marx. No se trata solo de una simple determinación de los precios, vale decir, de una traducción de los valores de cambio de las mercancías a una unidad colectiva, sino de crear el carácter determinado de los precios, en suma, no solo de poner de nuevo, simplemente la forma, sino también el contenido. Bueno, el problema es que aquí falta una parte de la expresión, con lo cual no se trata simplemente, como cuando uno lo lee, dice, no se trata simplemente de una simple determinación de los precios, sino de crear el carácter determinado de los precios. No se entiende nada. No se entiende porque falta lo siguiente. En la producción no se trata solo de una simple determinación de los precios. Vale decir, es decir, de la traducción de los valores de cambio de las mercancías en una unidad colectiva, sino de lograr el valor de cambio, obtener, podemos traducir, obtener el valor de cambio, crear el valor de cambio. Por tanto, también sobre crear la determinabilidad de los precios. No solo, en suma, no solo de poner simplemente la forma, sino también el contenido. Es decir, dice, en la producción no se trata simplemente de lograr la determinación de los precios, sino de lograr que el valor de cambio sea real. Schaffen des Tauschs, lograr, obtener, colocar el valor de cambio. Es decir, que lo que está diciendo que en la producción lo fundamental no son los precios, que es lo que aparece como determinado, sino el determinante también, el valor de cambio. Y esa expresión, sino entre el sino y de crear, habría que poner sino, lograr o crear el valor de cambio. Es decir, también lograr la determinabilidad de los precios. En relación con esto que decías de lograr, ¿no? De lograr el valor de cambio, de que sea una realidad objetiva en la sociedad, pues cabría recordarlo que al final la sociedad burguesa es una sociedad que se ha instaurado revolucionariamente, es decir, que ha habido sujetos que se han pelado el pellejo por cambiar elementos de su sociedad y de la política de su sociedad para lograr precisamente crear este valor de cambio. Entonces, no olvidemos que no solamente procesos políticos, sino muchísimas leyes y proyectos, etcétera, o sea, proyectos de infraestructuras o proyectos políticos que se dan a día de hoy, tienen este objetivo, el de extender el mercado mundial, extender el valor de cambio, extender el trabajo asalariado. Son elementos que se siguen dando.
no sean en la misma medida tal vez, pero bueno, entonces igual por incidir un poco en esta idea, que tal y como yo la entiendo, Joaquín, aquí de lo que estamos hablando es de que este es un fenómeno social, puramente sociológico, que se da en un contexto histórico donde ciertos elementos materiales eran necesarios, pero el papel fundamental y determinante está en factores sociales, subjetivos, sí, subjetivos, que se hacen referencia a lo que se refieren a la idealidad, igual como se refiere Ilienkov, a idealidades que son objetivas, es decir, a formas de pensar el mundo e interactuar con él. Entonces, al final, lograr el valor de cambio no es otra cosa que lograr que los individuos vendan su fuerza de trabajo por dinero, lograr que el dinero sea la forma de obtener mercancías, que las mercancías se vendan por dinero y que el dinero sirva para obtener medios de subsistencia. Entonces, al final, todo esto, no, como ya dice Marx en el tercer libro del Capital, que en la acumulación originaria, en el primero, pues al final esto ha sido fruto de un gran reguero de sangre para forzar a distintas capas de la sociedad a introducirse en estas dinámicas capitalistas, porque no era la forma natural de enfrentar la producción y el día a día. Y por lo tanto, como ya se dice aquí, esto es un producto fundamentalmente histórico. Bueno, pero histórico, subjetivo, lo que quieras, pero la determinación siempre es objetiva. Yo creo que lo que trata de resaltar aquí es algo que vuelve a aparecer de nuevo en la página 155, al final de nuevo. El valor de cambio constituye la sustancia del dinero y el valor de cambio es la riqueza. ¿Sí? Solo que circula, esa riqueza circula como valor de cambio y no como productos objetivos, materiales, etc. Al desaparecer en la traducción esa cuestión de que hay que crear, hay que lograr el valor de cambio, se pierde esta idea, porque dicen, no solo de poner simplemente la forma, que es la forma precio, sino también el contenido, es el valor de cambio. Esto, bueno, es interesante porque hay algunas escuelas marxistas que hablan todo el rato de la forma precio, la forma precio, perdón, la forma valor, la forma valor, la forma valor. No, señor, el valor no es forma, el valor es contenido. Lo que es forma, lo que es formal y determinado formalmente es el precio. Al hablar de la forma valor, parece que lo esencial es el precio, o que el valor responde a ese discurso que acabas de hacer tú referido al precio, que es algo subjetivo, que no tiene una entidad material, que es puro resultado de las relaciones, de la forma en que adoptan las formas de relaciones sociales. No, lo formal es el precio. Hombre, sí, de acuerdo con esto, pero o sea, por apuntillar, ¿no? Es decir, evidentemente que al final todo tiene esta base material y está limitado por esta materialidad. Entonces, al final cuando hablamos de que no, el precio es la forma y la sustancia es el valor, es el trabajo enajenado, es el trabajo socialmente concebido, ¿no? E indiferenciado. Este trabajo socialmente indiferenciado en el capitalismo sería trabajo abstracto. Esto es a lo que me refiero con lograr el valor de cambio, lograr que el trabajo se presente como trabajo abstracto. Entonces, son idealidades que son objetivas o que se logran como algo objetivo. Es decir, el hecho de que sea objetivo no quiere decir que no tenga este carácter ideal, que se produzca, digamos, como meramente un consenso subjetivo. Pero, por otra parte, pues evidentemente hay aquí una objetividad y evidentemente hay unos límites materiales. Y yo por eso planteaba que tal vez no es correcto decir que todo trabajo asalariado crea riqueza, o mejor dicho, crea valor de cambio inmediato, sino que algunos trabajos asalariados particulares, por ejemplo, el de albañil, pues, o el de profesor de escuela privada, crean valor de cambio inmediato, pero el trabajo tal vez de contable, pues no lo hace. Entonces, sin más, que evidentemente al final hay unas limitaciones materiales
a cualquier tipo de idealidad de este tipo que se plantee, ¿no? Como dices. Y por eso también me planteo si la escasez del oro y la plata no han tenido un papel, bueno, o lo han tenido, ¿no? Y podemos decirlo abiertamente, fundamental en los cambios que luego se han producido con respecto al uso de divisas internacionales, ¿no? Y de dinero mundial o de intercambios entre naciones. Porque como ya digo, y corregidme si me equivoco, pero yo creo que a día de hoy la mayor parte de intercambios entre naciones no se hace empleando oro y plata en última instancia para saldar las cuentas. Hombre, habrá casos en los que sí se llega a estas circunstancias, pero no es lo habitual, ¿no? Ander, coméntanos. Yo era comentando con respecto que estaba buscando ahora y no lo he encontrado, así que voy a buscar luego y a ver si encuentro exactamente para poder referiros exactamente al documento. Pero el puesto ese, que yo es verdad que cuando no he leído no le he prestado atención, pero cuando Joaquín ha dicho que es el Gesetz en alemán, yo creo recordar que no sé si es en Hegel, porque intuyo que, bueno, no intuyo, no. O sea, cuando Marx escribe los Grundrisse, pues es como está embarrado en todo en la cuestión hegeliana. En Hegel, el Gesetz o el puesto, claro que también es por así decirlo, el esquema idealista filosófico de Hegel, creo que se refiere como al carácter objetivo del espíritu o a la materialización del este. Y lo suele contraponer a lo dado. Y lo dado en Hegel es como algo así, como algo que es contingente o que no tiene, por así decirlo, ninguna causalidad, que está ahí, que es objetivo y que se da, pero que no es necesario en ese sentido. Hegel, en ese sentido, para poner el ejemplo, creo que pone el ejemplo de que las montañas como algo dado, algo pues bueno, que están ahí, que son objetos naturales que están dando, y en cambio el puesto, el Gesetz, pues sería, por así decirlo, creo que dice, no sé si dice la pirámide o algo así, que sería, por así decirlo, como la objetivación de ese espíritu, entendido, por así decirlo, el espíritu como o sea, no sé cómo decirlo, pero, o sea, como que serían cómo se materializa socialmente ese espíritu. Pero claro, yo esto intuyo que vienen por ahí las cosas de Marx, de que utilice puesto repetidamente. Pero claro, no sé exactamente en Marx cómo es. En Hegel creo recordar que es así. Voy a ver si lo busco y si lo encuentro lo paso por el grupo o por correo. Muy bien, si lo buscas y nos lo pasas, perfecto. Ahora, con lo que acabas de explicar, creo recordar que Hiroshi Ushida, que da una explicación similar a la que acabas de hacer. Que creo que has acertado muy bien, va por ahí. Yo creo que es importante tenerlo claro para la lectura de todas estas cosas. Marx está imbuido de la filosofía hegeliana y muchas veces da por supuesto el lector, bueno, no por supuesto, porque esto no estaba escrito para que lo leyera nadie, eran sus notas, pero ciertamente hace falta un mínimo de hegeliana para poder seguir algunos trabajos que en estas páginas son especialmente oscuros, si no tienes esa formación. Y por eso nos hemos liado. Tal y como lo interpreto, lo que acabas de comentar, lo opuesto, a diferencia de lo contingente, lo opuesto es algo que en cierta medida hacen los individuos sin ser conscientes de ello y se les aparece, ¿no? Sería como esta realización del espíritu, pero como en los casos que explica Marx, es una realización de este espíritu capitalista a espaldas de los individuos, sin que ellos sean del todo conscientes, ¿no? Y se les presenta, de ahí su carácter fetichista, ¿no? Pues se les presenta
como algo autónomo cuando realmente son ellos quienes lo están realizando. Estaba silenciado. Es que sí, yo creo que sería algo así, porque creo que, o sea, es que el concepto de, es que no me acuerdo, porque hace tiempo que le he hecho una hojada, pero creo que, por ejemplo, en Hegel también el espíritu, y en tanto es como la materialización de este, o sea, no tiene solo como una naturaleza, por así decirlo, teológica, de algo así como que necesariamente se sigue un camino, entre comillas, hasta llegar ahí, sino que, claro, se contrapone naturaleza y espíritu, y el espíritu en cierta medida sí que es como esa acción humana. Entonces, pero no es una acción humana en ese sentido, es como en el sentido que tú dices, que no es, por así decirlo, como consciente, sino que es como una acción humana, creo que utiliza el término divinizada o algo así, si no recuerdo mal. O sea, estoy hablando de memoria. Entonces creo que en ese sentido sí sería como lo que tú comentas, pero tampoco estoy seguro, ¿eh? O sea, es que lo tendría que mirar y recordar. Pues muy interesante. Ya la próxima sesión presentará Steve y más allá de esta no tenemos a nadie. Así que sugiero que alguien se anime, ¿no? Pero bueno, como decía, la próxima sesión será las páginas 170 a 189, el próximo 15 de febrero. Y nada, la siguiente ya será para el 22 de febrero, unas poquitas páginas, de las 189 a las 206. Así que, bueno, asumiendo que ya hemos comentado todo lo que podíamos comentar hoy, termino la sesión, a no ser que alguien quiera comentar algo o presentarse voluntario, ¿eh? A presentar. Bueno, no os presentéis todos, ¿vale? No lo hagáis todos al mismo tiempo. Nada, entonces, creo que concluimos. A ver cómo se puede tener el vídeo o la grabación.